Bueno, en este momento les compartiré un pequeño análisis que hice de las tres versiones de Judas de Borges, un cuento que lo podrían encontrar en Ficciones. Es un libro donde hay varios cuentos sumamente interesantes, pero particularmente este llamó mi atención para crear esta reflexión y realizar este video. Entonces quisiera compartírselos. A honor de Borges, me dispondré a crear todo un laberinto hermenéutico donde tocaremos diferentes puntos que nos ayudarán a navegar por un horizonte de significados acentuados, que también darán espacio a una rigurosidad que busca demostrar que no es interpretar por interpretar, sino que hay toda una base conceptual bien posicionada. En el texto de Borges parece que se crean pasillos que dejan entrada libre a cualquier interpretación, que sí podría ser así, pero que al final hay una estructura coherente y una hermeneusis muy particular. Quisiera que empezáramos con un concepto que es la muerte del autor. La crítica francesa, particularmente Ronald Barthes, influyó en las lecturas que acentuaron la proliferación infinita de significados en los relatos. Entonces, el autor ya no es la única autoridad. Para Barthes, el texto no debe entenderse exclusivamente a través de la vida, las intenciones o la biografía del escritor. Al eliminar la figura del autor como quien da sentido único a la obra, el lector adquiere la libertad de interpretar el texto desde su propia experiencia. Se concibe la obra como un conjunto de referencias y citas de otros textos, donde el escritor simplemente une piezas culturales, haciendo que el lector sea quien realmente construye el significado final al leer. En el caso de tres versiones de Judas, que esto significa que cuando nos acercamos al cuento de Borges, no importa solo qué quiso decir Borges, sino cómo, al conectar con la estructura y con los temas, le damos los lectores un sentido propio también a la obra. Entonces, la crítica también ha vinculado las interpretaciones borgianas de Judas con debates sobre secularidad y hermenéutica bíblica. Su relato se convierte en una parábola tanto sobre los riesgos de la exégesis solitaria como sobre las posibilidades de una hermenéutica que busca anclarse a la verdad de un acontecimiento, entendiendo que la traición de Judas es un suceso que ha trascendido en la historia como un hecho verídico que desencadenó en otras pruebas que los paleocristianos y los textos sagrados han traído hasta nuestros días. Tenemos conceptos entonces como el de secularidad, que es el proceso por el cual los conceptos religiosos se despojan de su carácter sagrado para ser analizados como fenómenos culturales, filosóficos o históricos. En tres versiones de Judas, la teología deja de ser un dogma indiscutible y se convierte en un campo de debate intelectual. Ahora tenemos la hermenéutica bíblica, la exégesis, que es el arte de la técnica de interpretar textos sagrados. Al crear versiones contradictorias sobre un personaje central de la Biblia, Borges invita al lector a reflexionar sobre cómo leemos y cómo le damos sentido a los textos, sugiriendo que la verdad puede ser múltiple dependiendo quién la interprete. Aquí hace presencia entonces la muerte del autor. En este texto Borges da cabida a las muchas interpretaciones que podrían salir de él, pues de este texto, siendo el mismo Borges el que utiliza este concepto para dar vida a sus tres versiones. Ahora, en primer abordaje, marcado por teorías estructuralistas y postestructuralistas, el texto puede ser leído como un ejemplo de proliferación infinita de sentidos, un texto que, al proponer sucesivas y contradictorias hipótesis, se abre a multiplicidad sin fondo de interpretaciones posibles. Ojo, es importante tener presente el sinfondo de interpretaciones posibles, porque esto puede llevar a un estado donde todo es verdadero o cierto y se crea un campo de simplicidad hermenéutica. Cualquier lugar común se tendría en cuenta y sería validado por el simple hecho de decir algo. Pero ¿qué es decir algo? Pensar conlleva en sí una exigencia que no todos están dispuestos a cometer, pero muchos sí están dispuestos a quedar en el limbo dantesco de la interpretación. Tenemos entonces al estructuralismo y el postestructuralismo. Quisiera explicarlos brevemente para darle un énfasis concreto en el texto. El estructuralismo, que buscaba descubrir las estructuras ocultas, el esqueleto que hace que un cuento funcione. Y ahora el postestructuralismo, que es una crítica a ese estructuralismo. Mientras el estructuralismo buscaba un orden fijo y científico, el postestructuralismo dice que todo es más fluido y menos estable. Y en la literatura es donde nace la idea de que el significado de un texto nunca está cerrado. No hay una única verdad o interpretación correcta. También está entonces el papel del lector. El postestructuralismo sostiene que el texto está lleno de ambigüedades y contradicciones. Por lo tanto, el sentido de un cuento cambia constantemente dependiendo quién lo lea, cómo lo lea y desde qué contexto lo haga. Y en efecto, desde una óptica bartesiana, el relato borgiano parecía ejemplificar la muerte del autor divino y la emancipación del lector. Eso se convierte en un espacio de múltiples dimensiones, sin un mensaje teológico único ni un centro autoritario.
El relato comienza con la alusión a Basílides, gnóstico del siglo II, que describía el cosmos como una temeraria o malvada improvisación de ángeles deficientes. Aquí Borges sitúa la clave de su propia lectura. El origen no es plenitud, sino defecto. No la totalidad de lo uno, sino el accidente, la falla, el caos indomesticable. Esa fisura es la que hereda Runenberg, el teólogo protestante imaginario y protagonista de este relato que intenta descifrar el misterio de Judas en el siglo XX. Aquí me centraré en dos de las tres versiones, la primera y la tercera. En la primera, Runenberg se plantea que Judas Iscariote es un reflejo terreno de Jesús. Así como Jesús es el enviado divino para salvar a la humanidad, Judas habría asumido en simetría inversa el papel del hombre necesario para vender al Salvador y así cumplir el plan de la redención. En palabras de Borges, Judas refleja de algún modo a Jesús, el instrumento oscuro sin el cual el sacrificio de la cruz no se habría consumado. Esta interpretación inicial sugiere que el traidor y el redentor son dos caras de la misma moneda. La idea de un Judas espejo de Cristo podía verse como una subversión intertextual. El texto bíblico es reescrito y el sentido auténtico se dispersa en un espejo deformante. En ese sentido, Barthes nos previene contra la noción de un significado único teológico, garantizado por un autor Dios. Aquí brilla el concepto que deseo añadir y es la metatextualidad por parte de Genet. Borges, más que citar o construir un nuevo texto, desea criticar una narrativa establecida desde hace siglos y dar cuenta a otro tipo de variante. La metatextualidad propone análisis dialécticos desde la escritura y desde la misma historia, desnudando el mito acentuado por la ortodoxia, mito entendiéndose como relato, ¿no? Y dejando ante los ojos de los lectores una lógica narrativa fuerte. Lo que se cuenta no está porque sí y ya. La proposición de Nuremberg socava la lectura cristiana tradicional, donde Jesús es el único salvador y Judas es simplemente agente del mal. El texto de Borges se podría entender como un tejido de citas y ecos bíblicos reordenados, intertextualidad, otro concepto de Genet, donde hay una intención del autor histórico, la ortodoxia religiosa, pero este muere por dar paso al lector y sus posibles construcciones. Un espacio dado más por la metatextualidad, es decir, la crítica que busca ese análisis. Tenemos ahora una lectura llamada la comprensión como una fusión de horizontes, donde el horizonte del texto, la teología implícita en la propuesta de Runenberg y el horizonte del intérprete, nuestro saber histórico y filosófico. Estos se encuentran y se transforman mutuamente. Si aplicamos esto, veremos que la idea de Judas, espejo de Cristo, no es un significado libre flotando en un vacío textual, sino una respuesta provocadora y herética. Runenberg, dentro de la ficción, opera como un lector de los evangelios, que situado en un horizonte, el de Lund, reinterpreta el rol de Judas bajo una luz insólita. Vamos a analizar brevemente a Lund. Lund es famosa por su universidad, fundada en 1666, lo que la convierte en un núcleo intelectual importante en Escandinavia. Los protestantes de Lund en Suecia. Suecia y explícitamente Lund han sido históricamente de tradición luterana. Fue una de las grandes ramas del cristianismo que surgió en el siglo XVI a raíz de la Reforma Protestante, liderada por figuras como Martín Lutero. Ahora, el ambiente académico en Lund fue fuerte, siendo sede de una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Europa. Funcionaba como un centro teológico y académico de alto nivel, y esto implicaba que el protestantismo en Lund era intelectual, racionalista y profundamente estudiado. Borges, con su genio, crea un personaje con bases intelectuales fuertes y antecedentes teológicos bien marcados. Raro sería que un personaje tan culto en la exégesis bíblica no cometiera una herejía tan creativa. Su trasfondo luterano le brinda una familiaridad profunda con la escritura, pero quizás sin el ancla de la tradición interpretativa católica. Esto posibilita las lecturas genuinas. Ahora, el crítico Eduardo Sánchez Gauto ha señalado que la influencia bíblica en Borges provino sobre todo de un ambiente protestante y que para entender su obra es útil considerar la visión protestante de la Sagrada Escritura. Y en efecto, Borges, nieto de ingleses protestantes, conocía la Biblia en versiones no católicas y estaba inmerso en la cultura donde la exégesis personal ocupaba un lugar central. Podemos pensar que Borges no escribió las tres versiones para crear un gran debate, buscaba más bien una exégesis personal, una posible respuesta que satisfaciera una necesidad que tuviera en el momento y no conforme, pues creó tres. Esta perspectiva protestante acentúa la relación directa
del fiel con el texto bíblico, sin la mediación absoluta de una autoridad eclesiástica. La voz de Runenberg encaja justamente a un lector individual de la Biblia que, llevado por su propio diálogo con el texto sagrado, llega a conclusiones asombrosas sin preocuparse por la ortodoxia establecida. En esta primera versión, releída hermenéuticamente, se revela como algo más que un simple, como una simple posibilidad, o lo vemos como un texto o una posibilidad arbitraria. No, podemos interpretarlo como el producto de un horizonte teológico específico, la soledad interpretativa protestante, la angustia existencial al atribuir un sentido al mal y a la vez como un desafío al horizonte del lector. Esto nos obliga a considerar la figura de Judas más allá del estereotipo donde pues es conocido teológicamente por ser el traidor, ¿cierto? Nociones teológicas profundas. Runenberg atribuye a la tradición de Judas un carácter casi sacro, necesario y para la simetría de la redención. La diferencia es que la teología tradicional nunca glorificaría al traidor, mientras que la interpretación de Runenberg roza la apología de Judas como corredentor. Esta transgresión de la frontera entre bien y el mal, en lugar de ser vista únicamente como juego textual, puede entenderse como fenómeno hermenéutico en sí. La propuesta sorprendente de que el sentido de la pasión está incompleto sin su espejo oscuro nos obliga a los lectores a preguntarnos de nuevo por el misterio y por la función del mal en el plan divino. En términos de Maratain, un filósofo católico contemporáneo a Borges, la idea de un Judas reflejo de Cristo choca con la unidad de la revelación cristiana. Maratain defendía la existencia de una verdad objetiva en la fe, accesible a la razón en armonía con la revelación. Hablemos entonces de la revelación de Cristo según Maratain. La revelación de Cristo no se entiende simplemente como un descubrimiento intelectual, sino como el acto mediante el cual Dios mismo se da a conocer a la humanidad. La revelación alcanza su plenitud y su máxima claridad con él, Jesús. Es considerado la palabra de Dios hecha carne, quien revela el amor y el plan de la salvación, aunque la revelación pura supera en este caso la capacidad de la razón humana, pero no se contradicen. Fe y razón están llamadas a armonizar, ya que ambas provienen de la misma fuente de Dios. Maratain analizó en sus tres reformadores el legado de Lutero, atribuyendo la separación entre fe y razón, que en su opinión debilitaron la posibilidad de un conocimiento unificado en la verdad. Esta observación es pertinente. La audacia interpretativa de Runenberg, un luterano imaginario llevado al extremo, representa cómo la ruptura de Lutero con la autoridad única de la Iglesia pudo abrir con el tiempo un abanico de lecturas individuales de la Biblia. El protestantismo potencia la relación personal con el contexto, pero también permite en su límite interpretaciones extravagantes. Borges, plenamente consciente de la libertad de la exégesis personal, explora ese límite a través de Runenberg. Tenemos entonces un choque de dos visiones. Maratain representa la defensa de un orden teológico establecido unificado, mientras que la visión de Borges representa la inquietud moderna que busca cuestionar y multiplicar los significados de los textos sagrados. Podemos decir que se produce aquí un auténtico encuentro hermenéutico. El lector debe decidir cómo responder a esta tesis. Puede rechazarla como disparates del horizonte de la ortodoxia o puede contemplarla como una parábola que ilumina indirectamente la figura de Judas y Jesús. En cualquier caso, el sentido emerge en ese diálogo tenso entre la propuesta textual y los prejuicios del lector. Ahora, podemos seguir analizando lo siguiente. Si Jesús asumió el papel de la luz y el sacrificio físico, alguien debía asumir voluntariamente la sombra y la infamia que el diseño divino, para que el diseño divino se cumpliera. La traición no fue por el dinero, lo de las 30 monedas. Eso es un detalle menor. Fue un acto de sumisión absoluta al plan de Dios. Judas aceptó ser el villano necesario. Entonces Borges, a través de Runenberg, plantea una pregunta hermenéutica genuina. ¿Puede el mal absoluto reflejar el bien absoluto? Ya que se habla de la redención de los pecados de todos, y digo todos con mayúscula, se está llevando entonces a un plano de lo absoluto, a una trascendencia incomprensible para la mente humana. En cada uno de nosotros no cabe la idea de lo infinito. Ahora imaginemos cómo será de imposible pensar en el mal o el bien absoluto. Para eso se creó esta fórmula en el plan divino. Judas, ejemplo de la mayor bajeza, y Jesús, ejemplo del amor absoluto.
Para comprender estos dos conceptos que buscan ser totales, se necesitó de dos figuras que representaran la totalidad en cada una, y así lograr ser comprendidas. Pero como menciona Borges, son dos caras entonces de la misma moneda, en este caso la misma moneda celestial. Llegamos entonces a la tercera versión. Dios no se hizo Jesús, Dios se hizo Judas. Si Dios decidió rebajarse a la condición humana para sufrir por nosotros, no elegiría la perfección, la belleza o la admiración de un profeta, elegiría la bajeza absoluta, la traición y el desprecio. Para sufrir verdaderamente como un hombre, eligió un ínfimo destino, fue Judas. La divinidad se ocultó en el traidor, no en el maestro. Aquí se plantea la tesis más estremecedora y monstruosa de todas. Dios encarnó no solo en Jesús, sino que eligió encarnar en Judas. Según Rumbenberg, era teológicamente necesario que Dios, al hacerse hombre, asumiera la condición humana hasta el límite de la abyección y del pecado. Así Dios habría escogido un destino infame, fue Judas. Borges propone en boca de Runenberg las palabras definitivas. Dios se hizo totalmente hombre, un hombre hasta la infamia, un hombre hasta lo reprobable, hasta el abismo. Para salvarnos, pudo haber elegido cualquiera de los destinos que tejen la incierta trama de la historia. Pudo haber sido Alejandro Magno, pudo haber sido Pitágoras o Jesús. Sin embargo, eligió un destino infame, fue Judas. Podemos pensar que el traidor y el redentor se identifican en la persona divina. Todo es permisible en el reino de la ficción, incluso tocar a Cristo por Judas. Pero desde estos ángulos borgianos se expresa también la muerte del autor. Aquí literal, la muerte de la figura divina y la apoteosis de una reescritura. Observemos la lógica interna de la tesis de Runenberg. Parte de una propuesta ortodoxa. Dios se hizo hombre en Jesús, plenamente hombre sin dejar de ser Dios, pero añade una premisa heterodoxa. Plenamente hombre significa también capaz de pecado. Si Dios no pudo pecar, argumenta Runenberg, entonces no fue hombre del todo. Esto es prueba de una exigencia dialéctica por parte de Borges. Dios, al rebajarse al estado de la carne total, se mezcla con todas las capas del pecado humano. Ser hombre hasta la infamia. No cumplir con esta lógica rompe toda la estructura semántica que se buscó proponer al decir que se hizo plenamente hombre, llevando el relato a un punto franqueable donde se teje un vacío o una gran duda. Ahora, para finalizar, me gustaría hablar de un concepto que acompaña la lectura de las tres versiones de Judas, que es la kenosis. En la teología cristiana tradicional, la kenosis se basa, tiene algunos pasajes, por ejemplo en la epístola de Filipenses, que explica que el Hijo de Dios se despojó a sí mismo o se vació de su divinidad y de su gloria celestial, pues para asumir la forma de un siervo humano y morir en la cruz. Runemer sostiene que si Dios decidió rebajarse a la condición humana para sufrir por la humanidad, limitarse a ser un maestro perfecto, amado y milagroso, no representa un verdadero vaciamiento o sufrimiento absoluto. Para que la kenosis fuera perfecta, Dios debía elegir el destino más vil, abyecto e infame. Tenía que vaciarse no solo de su divinidad, sino de su propia dignidad y de su bondad. Borges podría estar invitándonos a buscar lo impensado en el Evangelio. Ese sentido el sentido podría ser que la redención abarca a su vez una traición necesaria. Judas es lo impensado en la historia sagrada, una figura que permanece en las sombras. Borges, en este caso, le da voz a ese silencio y al hacerlo revela un sentido encarnado inesperado. Se crea la idea de, a mi parecer, un yin y un yang, ¿cierto? En el caso sorprendente, eso es un caso sorprendente de hermenéutica. Borges sabía que la reforma protestante anidaba un principio de proliferación interpretativa y nos enseña que esta proliferación infinita de sentidos aplicada a lo sagrado conduce al vacío. Si todo sentido es posible, incluso es posible que Dios sea Judas. Eso nos hace tener una reflexión de que la interpretación desmesurada y en este caso la interpretación bíblica a un estado extremo, una exégesis muy rigurosa, llevaría a un vacío casi que, no podemos decirle totalidad, pero ya que estamos hablando de totalidades, se podría entender así.